Ok, entonces vamos a empezar con la lectura del resumen. El nombre del artículo es Pregnant Women with Bipolar Disorder Who Have a History of Childhood Maltreatment, Intergenerational Effects of Trauma on Fetal Neurodevelopment and Birth Outcomes, de la revista Bipolar Disorder, publicada en el 2022. Como antecedentes, vamos a empezar con que el trauma intergeneracional se presenta cuando la exposición de los padres al maltrato infantil influye en el desarrollo y la salud de sus hijos, independientemente de los genes compartidos o de la exposición directa de los niños a importantes factores estresantes de la vida. El maltrato infantil es un factor de riesgo para el trastorno bipolar, presente en el 1.8% de las mujeres embarazadas. Los antecedentes de maltrato infantil en personas con trastorno bipolar se han asociado con un aumento de los volúmenes de la amígdala y el hipocampo, lo que puede contribuir a mayores anomalías en la respuesta al estrés y en el procesamiento de las emociones. Además, predicen una presentación y un curso de la enfermedad más graves, mayor gravedad de los síntomas, así como de los episodios afectivos, ciclos más rápidos y una mayor comorbilidad como estrés postraumático, trastornos por uso de sustancias y riesgo de suicidio. Las posibles explicaciones biológicas incluyen alteraciones duraderas del eje de estrés suprarrenal y tálamo pituitario, cambios epigenéticos y longitud telomérica cortada. El objetivo de este estudio es investigar si un historial de maltrato infantil en mujeres con trastorno bipolar se asociaría con un aumento de los síntomas durante el embarazo, con implicaciones para el neurodesarrollo fetal y resultados al nacimiento, que sugieren la transmisión intergeneracional del trauma. El diseño del estudio. Se obtuvo una muestra de 82 mujeres embarazadas en tratamiento para trastorno bipolar, de las que se obtuvo autoinformes de síntomas del estado de ánimo e historial de maltrato infantil. Se realizaron mediciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal a las 24, 30 y 36 semanas de gestación. La edad gestacional y el peso al nacer se obtuvieron de las historias clínicas. Se realizó un análisis de conglomerados de K-medias para identificar grupos en función de la gravedad de los síntomas del estado de ánimo prenatal materno a lo largo de las semanas 24, 30 y 36 de gestación. Las 6 medidas del estado de ánimo incluidas fueron el inventario de presión de Beck, escala de presión postnatal de Edimburgo, depresión de Hamilton, ansiedad de Hamilton, escala de impresiones clínicas globales y de calificación de manía. Se realizaron modelos de efectos mixtos para evaluar la posible diferencia de grupo en variabilidad de frecuencia cardíaca fetal, así como regresiones lineales para comparar las diferencias en la edad gestacional al nacer y el peso al nacer ajustado por grupo de síntomas maternos. Se usó un análisis de mediación para probar las asociaciones potenciales entre la exposición a maltrato infantil con variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y los resultados del nacimiento mediados por el estado de ánimo materno. Además, se hizo un análisis de mediación post-hoc para explorar las asociaciones entre subescalas de maltrato infantil materna con la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y resultados al nacimiento, que estuviesen mediados por el estado de ánimo materno. Resultados. El análisis de conglomerados arrojó dos grupos: síntomas positivos con 18.29% y eutímico con 81.71%, que diferían en la severidad de los síntomas del estado de ánimo pese al uso de medicamentos. El grupo síntomas positivos tuvo más exposiciones a maltrato infantil, menor variabilidad de frecuencia cardíaca fetal y mayores complicaciones en el parto. Las puntuaciones promedio de las mujeres con síntomas positivos en cada medida de síntomas se encontraban en un nivel de significación clínica, mientras que las puntuaciones promedio de las mujeres del grupo eutímico estaban en un nivel de significancia clínica solo a las 24 y 30 semanas de gestación, únicamente en la escala de manía. El estado de ánimo prenatal materno se considera un factor que media entre la asociación de maltrato infantil materno y el peso al nacer en ambos sexos y en el nivel de tendencia para la edad gestacional al nacer de las mujeres. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario sobre el resumen. Ok, entonces para empezar con la presentación, bueno, primero eh, buenos días a todos. Agradezco a todos por la participación en esta sesión. Agradecimiento a la doctora Ayuda a la sesión bibliográfica. Para empezar con el artículo, con la exposición, pues nuevamente el título: Mujeres embarazadas con trastorno bipolar que tienen antecedentes de maltrato infantil, efectos intergeneracionales del trauma en el neurodesarrollo fetal y los resultados del parto. Presenta, mi nombre es Alejandra Rojas Chamorro y coordina la doctora Joana Jiménez Pavón.
Empezando, pues este artículo expuesto fue publicado en el presente año en en la revista Bipolar Disorders, una revista internacional que tiene como objeto publicar todas las investigaciones de relevancia para los mecanismos básicos, aspectos clínicos o tratamiento de los trastornos bipolares y enfermedades relacionadas. Un poco de los autores principales, encontramos pues varias publicaciones, sobre todo en la parte de ginecología y obstetricia. Pues un poco del factor de impacto de la revista, aproximadamente el 4.34, y ha tenido pues un incremento de su factor de impacto a lo largo de los últimos años. Con un poco pues de marco teórico antecedentes, recordar que el trastorno bipolar es un trastorno afectivo que se caracteriza por la presencia de episodios recurrentes de depresión y estado de ánimo elevado, bien sea manía o hipomanía, a lo largo de la vida. Tiene un inicio típico entre los 18 y 30 años de edad y coincide esto con los años fértiles y está presente en el 1.8% de las mujeres embarazadas. En metaanálisis recientes se han demostrado que los antecedentes de maltrato infantil en personas con trastorno bipolar predicen una presentación y un curso de la enfermedad más graves, incluyendo una edad de inicio de la enfermedad más temprana, severidad de los síntomas, ciclos más rápidos, mayor frecuencia y gravedad de los episodios, bien sea depresivos como maníacos o hipomaníacos, además de mayor comorbilidad con estrés postraumático y trastornos por uso de sustancias, así como mayor riesgo de suicidio. Específicamente durante el embarazo, el maltrato infantil se ha asociado con un aumento de los síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático, y es probable que se asocie con un aumento de los síntomas del trastorno bipolar durante este mismo periodo. Esto probablemente por la transición del rol a la maternidad, que podría activar pensamientos y emociones, y también respuestas biológicas relacionadas de recuerdos traumáticos previos, así como experiencias infantiles de abuso y negligencia, que están muy asociados con el rol de la maternidad. En el caso particular, por ejemplo, del trauma sexual, las sensaciones físicas durante el embarazo y el parto se ha considerado que podrían activar los recuerdos de abuso. En personas con trastorno bipolar, los antecedentes de maltrato infantil se han asociado con un aumento de volúmenes en la amígdala y el hipocampo, lo que puede contribuir a mayores anomalías en la respuesta al estrés y el procesamiento de las emociones. La evaluación del desarrollo fetal nos permite identificar los efectos potenciales de la transmisión transgeneracional del trauma antes de las influencias postnatales. Esto quiere decir que estos efectos pueden ocurrir independientemente de los genes compartidos o de la exposición directa de los niños a importantes factores estresantes de la vida o eventos traumáticos. Una de las variables medidas para valorar este efecto del trauma intergeneracional es la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, que la vamos a estar viendo a lo largo de este estudio. Este es un índice del neurodesarrollo fetal que refleja el desarrollo del sistema nervioso autónomo y la maduración de la inervación parasimpática del corazón. Y esto es un sustrato fisiológico que interviene en la regulación emocional. En niños y en adultos, una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal se asocia con una mejor regulación emocional y por el contrario, una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal con un temperamento más irritable, siendo esto un factor de riesgo para trastornos neuropsiquiátricos posteriormente, bien sea en la niñez y adolescencia, tales como la depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y problemas de conducta. Vamos a empezar un poco ya con los métodos y el tipo del estudio. El tipo del estudio, según Feinstein, es un estudio longitudinal, transversal, comparativo y homodémico, y está diseñado para responder la siguiente pregunta de investigación. Un historial de maltrato infantil en mujeres con trastorno bipolar se asocia a un aumento de los síntomas durante el embarazo, con implicaciones para el desarrollo neurológico fetal y los resultados del nacimiento, lo que sugiere la transmisión intergeneracional del trauma. Como participantes en este estudio se incluyeron mujeres embarazadas entre los 18 y 45 años de edad que fueron inscritas antes de la semana 16 de gestación en un proyecto, un estudio longitudinal sobre el estado de ánimo prenatal y el neurodesarrollo infantil del Programa de Salud Mental de la Mujer en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta.
De estas 275 mujeres que fueron inscritas, se filtraron aquellas que contaban con diagnóstico de trastorno bipolar, bien sea tipo 1 o tipo 2, y estuvieran basados en los criterios diagnósticos del DSM-4, obteniendo una muestra final de 82 pacientes, que es con las que contamos en este estudio como tal. Se obtuvo un tamaño del efecto de DECOEN de 0.81 y un coeficiente de correlación R de 0.31 para una potencia del 80%, con un nivel de significación del 5%. Dentro de las medidas a evaluar en este estudio se obtuvieron, bien sea medidas por medio de autoinforme y entrevistas, tanto al ingreso como a las semanas 24, 30 y 36 de gestación. Entre las medidas de autoinforme encontramos el inventario de depresión de Beck, la escala de depresión postnatal de Edimburgo, el cuestionario de trauma infantil, y dentro de las entrevistas encontramos la escala de calificación de depresión de Hamilton, ansiedad de Hamilton, escala de impresiones globales y escala de calificación de manía. Cada uno de los puntajes totales para la medida se calcularon como la suma de todos los elementos y se convirtieron logarítmicamente para eliminar la simetría. Como vemos aquí, pues al ingreso al estudio evaluamos la CTQ y las variables sociodemográficas, y dentro de las semanas 24, 30 y 36 tomamos las demás medidas. De las tanto autoinformadas como por ánimo, se analizaron como continuas y se utilizaron puntos de corte predeterminados con fines descriptivos. Por ejemplo, para el inventario de depresión de Beck se obtuvo un corte de igual o mayor a 10 puntos. Para la escala de depresión postnatal de Edimburgo, una escala con un corte mayor o igual a 11 puntos, un corte mayor o igual a 15 para la escala de depresión de Hamilton, también un corte mayor a 15 para la escala de ansiedad de Hamilton, y un corte mayor a 3 para la escala de impresiones clínicas globales, así como mayor a 1 para la escala de calificación de manía. En el caso particular de la escala para el maltrato infantil, que es el CTQ, pues esta es una medida de autoinforme retrospectivo que cuenta con 28 ítems y 5 subescalas, entre las cuales se encuentran abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, negligencia emocional y también negligencia física. En el caso particular de esa escala, pues se tienen diferentes puntos de corte. Entonces, para el abuso emocional se tiene un corte mayor a 13 puntos, para el abuso físico mayor a 10, para el abuso sexual mayor a 8, para la negligencia emocional mayor a 15 y para la negligencia física mayor a 10. Y para medir también la parte del neurodesarrollo fetal y los resultados al nacimiento, se hizo por medio de una exploración física a la madre, a la gestante, por medio de un actocardiógrafo fetal, que es un Doppler transabdominal, en el que se cuantificó la frecuencia cardíaca fetal durante 5 minutos. La mujer tenía que estar en una posición semi-reclinada, totalmente en reposo, y esto es lo que nos permite al final es valorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal en ese lapso de 5 minutos. Como covariables del estudio se consideraron potenciales factores confusores, entre los cuales se incluyeron la edad materna, raza, etnia, estado civil, nivel educativo, uso de medicamentos psicotrópicos, tabaco, planeación y deseo del embarazo, gravidez, paridad y edad gestacional. Estas se tomaron como covariables. Estos factores se obtuvieron en el momento de la inscripción al estudio por medio de un autoinforme, que es lo que explicamos, se obtuvo antes de el ingreso al estudio, o sea, aproximadamente en la semana, antes de la semana 16 de gestación. Aquellas que se incluyeron en los modelos finales fueron las covariables que demostraron asociación significativa con la variable de interés. En cuanto al análisis estadístico, se hizo un análisis de conglomerados de K-medias. Esto nos permite realizar grupos en función de características comunes. En este caso, se obtuvo 2 grupos en función de la severidad de los síntomas afectivos maternos prenatales durante las semanas de mediación, de medición, que fueron 20, 24 y 36 del embarazo. Para medidas categóricas se utilizó la prueba exacta de Fisher y la prueba de chi cuadrado. Esto para ver la relación entre 2 variables cualitativas, o en este caso categóricas, y la prueba de rangos con signos de Wilcoxon para medidas continuas.
Esto con el fin de evaluar las posibles diferencias de grupos en demografía, síntomas del estado de ánimo, antecedentes de maltrato infantil, uso de medicamentos psicotrópicos y resultados en el parto. Entonces aquí vemos en esta gráfica, pues justo, ¿no? Lo de la parte de los conglomerados y la relación que esto tuvo con todas las variables que tenemos en cuenta para medir los síntomas del estado de ánimo, ¿no? Que son nuestras 6 variables. A la En esta tabla, este análisis de conglomerados arrojó 2 grupos en los que el 18.29%, o sea, un total de 15 mujeres, eran sintomáticas, que son a las que dominamos como síntomas positivos, y el 81.71%, o sea, un total de 67 mujeres, estaban eutímicas, que es a los que denominamos grupo eutímico. Todas las mujeres estaban en tratamiento ambulatorio por psiquiatría, y el 90.14% de estas mujeres continuó con la farmacoterapia durante todo el embarazo y solo 7 de estas pacientes no tomaban medicación. A las 24, 30 y 36 semanas de gestación, las mujeres del grupo síntomas positivos tuvieron puntuaciones mayores que mujeres del grupo eutímico, tanto en medidas autoevaluadas como evaluadas por el médico. Las puntuaciones promedio de las mujeres con síntomas positivos en cada medida de síntoma, en cada punto del tiempo, se encontraban en un nivel de significancia clínica, mientras que las puntuaciones promedio de las mujeres en el grupo eutímico estaban en un nivel de significancia clínica solo en las semanas 24 y 30 de gestación y exclusivamente en la escala de manía, más no en las otras escalas. Llama la atención que en el grupo de síntomas positivos habían más probabilidades de que fueran mujeres afroamericanas, tuvieran consumo de tabaco o se informaran sobre embarazos no deseados o no planificados. Y no hubo diferencias entre los grupos para el uso de medicamentos en este grupo de pacientes. Se realizaron modelos de efectos mixtos para evaluar la posible diferencia de grupo en variabilidad de frecuencia cardíaca fetal en cada visita del estudio. Hubo 3 niveles, a las semanas 24, 30 y 36 de gestación, que fueron las 3 mediciones principales. En cada grupo se agregó covariables como efectos fijos e intercepción aleatoria para tener en cuenta la correlación dentro del sujeto debido a la medición repetida. Cuando la interacción por grupo no tuvo un nivel de significancia del 5%, se ajustó el modelo de efectos mixtos. Se utilizaron regresiones lineales para comparar las diferencias en la edad gestacional al nacer y el peso al nacer ajustado por el grupo de síntomas. Las asociaciones potenciales entre la exposición a maltrato infantil con variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y los resultados del nacimiento, es decir, la edad gestacional y el peso al nacer ajustado, que fueron mediados por el estado de ánimo materno. Debido a que el estado de ánimo materno se evaluó en múltiples puntos del tiempo, se utilizaron como mediadores la intercepción y la pendiente aleatoria de las variables del estado de ánimo materno y de las variables fetales, esto con el fin de ver si hay un efecto indirecto. Y en suma hubo un total de 6 pruebas de mediación y se probó la significación estadística del efecto indirecto mediante un procedimiento de arranque. Como análisis exploratorios, estratificamos los modelos de regresión y medición por sexo biológico. Los modelos de mediación y análisis de conglomerados se realizaron con 2 programas estadísticos. Uno, con el programa estadístico de reversión 4 y todas las demás pruebas en el programa estadístico SAS 9.4, que son programas de análisis de datos. En cuanto al análisis de mediación post-hoc, se hizo para explorar las asociaciones entre subescalas. No sé si soy yo, pero te oyes cortada. Materno, Que te oías cortada, pero no sé si es mi compu. lo que nos ayuda a identificar los resultados, tenemos pues los 2 grupos con semanas de... Se oye cortado la transmisión de ella. Se está entrecortando.
Una disculpa, se fue el internet de mi computadora. Entonces, estamos aquí en esta gráfica. Tenemos en esta gráfica la comparación del grupo eutímico y síntomas positivos en las diferentes semanas de evaluación, tanto 24, 30 y 36, entre cada una de las escalas de medición de los síntomas del estado de ánimo. Hay una evidencia de una diferencia significativa que se mantuvo a lo largo del embarazo en los grupos de síntomas positivos y eutímicos, como se puede ver en la gráfica. Dentro de las estadísticas demográficas y diferencias de grupos, encontramos que el análisis de conglomerados arrojó dos grupos, en los que el 18.29%, o sea, un total de 15 mujeres, eran sintomáticas, y esto se designó como grupo de síntomas positivos, y aproximadamente el 81.71%, que lo promediamos 82%, con un total de 67 participantes, eran mujeres del grupo eutímico. En esta tabla, en comparación con las mujeres del grupo eutímico, las mujeres del grupo síntomas positivos informaron puntajes significativamente mayores de maltrato infantil. Específicamente, reportaron puntuaciones por encima del punto de corte predeterminado para abuso sexual y abuso emocional, mientras que las del grupo eutímico reportaron puntuaciones por debajo del punto de corte predeterminado en todas las categorías de maltrato infantil. El 46% de las mujeres informaron negligencia emocional y el 86.67% al menos una subescala de maltrato infantil que cumplió con el punto de corte predeterminado. En cuanto a los modelos de efectos mixtos, tenemos el neurodesarrollo fetal. Al comparar los grupos de síntomas positivos y eutímicos, los bebés del grupo de síntomas positivos tuvieron una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal significativamente más baja durante toda la gestación. Cuando el análisis se estratificó por sexo biológico, los varones del grupo de síntomas positivos tuvieron una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal significativamente más baja durante la gestación. Algunas de las covariables que se incluyeron en estos modelos de efectos mixtos fueron la raza, el consumo de tabaco y el embarazo, si fue planeado o deseado. También dentro de estos análisis tenemos resultados al nacimiento. No hubo diferencias significativas en la edad gestacional al nacer entre los dos grupos, tanto de síntomas positivos como eutímicos. Sin embargo, aproximadamente el 33.3%, o sea, un total de 5 pacientes de los bebés del grupo síntomas positivos nacieron prematuros, es decir, antes de la semana 37 de la gestación, en comparación con solo el 6.06%, o sea, 4 bebés del grupo eutímico. Al estratificar el análisis por sexo biológico, los varones del grupo de síntomas positivos nacieron en un periodo gestacional significativamente más temprano en comparación con los hombres del grupo eutímico. No hubo diferencias de grupo en la edad gestacional al nacer para mujeres y no hubo diferencias de grupo en el peso al nacer ajustado para hombres o mujeres. Aquí en los análisis de mediación vamos y tiene como objetivo revisar si el maltrato infantil tenía un efecto directo sobre el efecto al nacer. Aquí tenemos, pues digamos, como 3 variables importantes, que es el antecedente de maltrato infantil, que fue medido con la escala de STQ, la depresión prenatal, que fue medida con la escala de presión de Hamilton, y el peso ajustado al nacer, tanto para hombres como para mujeres. Las medidas de análisis fueron maltrato infantil, depresión prenatal y pues el peso al nacer, y esto pues con las diferencias entre hombres y mujeres para mirar si hay un efecto directo o indirecto entre cada una de estas variables medidas. La tabla de análisis que miramos a continuación de mediación, vamos a encontrar que no hubo un efecto significativo entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y la edad gestacional al nacer. Y las asociaciones entre los antecedentes maternos de maltrato infantil y el peso al nacer ajustado del lactante estuvieron mediados indirectamente por los síntomas maternos de depresión y ansiedad, en los que intervinieron covariables como raza, estado civil, consumo de tabaco y si el embarazo fue planeado o deseado, y también la paridad. Tampoco hubo una diferencia con el sexo biológico del bebé. La asociación entre el antecedente de maltrato infantil materno y la edad gestacional al nacer estuvo mediada por síntomas maternos de depresión. Esta asociación se convirtió en tendencia cuando se ajustó por raza, consumo de tabaco y si el embarazo fue planeado o deseado. Discutiendo un poco del artículo, este estudio evaluó los efectos intergeneracionales del trauma infantil materno
previo a las influencias postnatales y específicamente en descendientes de gestantes con trastorno bipolar. Esto nos respalda la hipótesis de que un historial de maltrato infantil materno se asocia con un aumento de los síntomas del estado de ánimo durante el embarazo en mujeres con trastorno bipolar, incluso en el contexto del tratamiento psiquiátrico en curso. Asimismo, los hijos del grupo sintomático tenían más probabilidades de tener una variabilidad más baja de la frecuencia cardíaca fetal, una menor edad gestacional al nacer y nacimientos prematuros, más aún, como vimos anteriormente, si eran varones. Estos hallazgos respaldan la transmisión intergeneracional del trauma de forma prenatal, lo que pone a la generación futura en riesgo de una enfermedad neuropsiquiátrica antes de las influencias postnatales sustanciales. Este estudio consideró múltiples variables confusoras, por esto nos habla de que mantiene una buena validez interna. Dentro de las limitaciones que podemos encontrar en nuestro estudio expuesto, el tamaño de la muestra de 82 mujeres se dividió en función de los síntomas afectivos. Esto se considera que pudo haber obstaculizado el poder estadístico para encontrar efectos más sutiles. La muestra es homogénea, sobre todo en cuanto a raza, etnia y nivel socioeconómico, siendo la mayor parte de las participantes blancas y no hispanas y de entornos socioeconómicos ventajosos. Esto podría limitar la generalización del estudio, especialmente por probables diferencias en los tipos e intensidades de maltrato y diferencias en la respuesta al estrés que se pueden encontrar en estos grupos de población. Otro factor a tener en cuenta es que la mayoría de las mujeres de la muestra tomaban psicofármacos, aunque digamos que ya también en la parte del trastorno bipolar no sería pues como esperable tener pacientes que no tomen psicofármacos también por el riesgo que puede tener hacia el embarazo. También se debe cuestionar la confiabilidad del autorreporte de maltrato infantil en pacientes con síntomas depresivos. Es decir, esto no sabemos qué tanto podría afectar el reporte de estas pacientes. Y como conclusiones, pues nosotros concluimos que este estudio sí responde a su pregunta de investigación planteada. Además, muestra una validez interna debido a que abarcaron múltiples variables confusoras. Sin embargo, no es replicable ni generalizable a nuestra población, por lo que mencionamos hace un momento. El tamaño de la muestra, que también es algo a valorar, fue pequeño para el tipo de análisis estadístico que se utilizó y la cantidad de covariables que se analizaron. Esto podría concluir asociaciones espurias o con un tamaño de efecto pequeño. Muy bien, Muchas abrimos el gracias. foro para discusión. Nada más hago énfasis en un type. El estudio sería longitudinal prospectivo. Si alguno de los residentes me puede decir cuál sería la diferencia entre longitudinal, transversal. Doctora Metzli. Hola, buenos días. Pues la diferencia es en el longitudinal se hacen más de una medición, en transversales únicamente una medición y la diferencia entre retrospectivo y prospectivo es si, por ejemplo, empezamos a hacer el estudio y vemos hacia atrás los resultados, pues sería retrospectivo y prospectivo si es del tiempo hacia adelante. Muy bien, perfecto. Pues, abro el foro para comentarios. Bueno, voy a hacer algunas preguntas. Doctor Espinovaro. Hola, doctor. Buen día. Muchas gracias por la presentación. Es un artículo que en lo personal me pareció muy complejo y en cuanto a la metodología, ¿no? Todos los variables que tomaron en cuenta. Y es una duda que me quedó, doctora, en cuanto a por qué en el análisis estadístico, o sea, lo hicieron con K-medias y o sea, ¿cómo fue que consideraron, pues, que este era como el análisis estadístico como más, ideal para el estudio? Cuando lo estaba leyendo también fue esta parte de que me llamó la atención en cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues son 5 minutos en donde se estuvo evaluando a los
las pacientes embarazadas, a los participantes embarazadas, y siendo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues idealmente debe ser como un mayor tiempo de la toma de los datos, e incluso también pues puede verse influido, aunque sí trataron como de especificar como la posición en las que estaban, también tiene que ver el tiempo de cuándo se toma. Entonces todos estos detalles pues sí me parecieron como un poco interesantes, pero pues les agradezco por la presentación. Sí, muchas gracias. Pues justamente eso también es lo interesante del artículo. Sí, es un artículo complejo, incluso desde el punto de vista estadístico. Ahí ya me interesaría saber algunos de los otros comentarios de algunos de los que son más expertos en estadística. El conglomerado de K-medias, yo creo que los autores optaron por este método de clasificación de los grupos que iban a comparar en vez de otros. O sea, por ejemplo, pudieron haber utilizado ciertos puntos de corte, clasificación categórica de los pacientes, si ya estaban en un episodio activo o no, por categorías de DSM-5, pero el por qué, y esta es, o sea, mi presunción de por qué hicieron el conglomerado de K-medias, el cual yo creo que en este caso sí tuvo sus ventajas, fue para clasificar precisamente bien a estos grupos que se parecían sintomáticamente, dado que usaron también múltiples escalas, ¿no? Entonces, tenían múltiples mediciones de maternas, sobre todo, o sea, porque es ahí donde hicieron la división de los grupos, y entonces así ya parten de poner a los grupos en pacientes sintomáticas que se parecen entre sí, ¿no? Dadas las frecuencias, y las que no. Ya con eso hicieron todos los análisis ulteriores. Y bueno, la otra cuestión es que sí tienes toda la razón. Hicieron mediciones cortas de la frecuencia cardíaca, lo cual también cabría destacar. O sea, sí hicieron medidas repetitivas de la frecuencia cardíaca, pero el tiempo de medición incluso es menos de lo recomendado por ginecología. Ya. El doctor Francisco de la Peña pregunta, ¿cuál sería el motivo de no hacer un análisis por tipo de abuso, momento y o repetición del mismo? Esa es una buena pregunta. Yo creo que el momento y repetición del mismo no lo pudieron hacer por el tipo de escala que utilizaron, que no toma en cuenta estas variables. Solamente es el autorreporte de si existió o no y el tipo de abuso. Y en el tipo de abuso, lo que sí hicieron los autores... A ver, déjenme, vuelvo a compartir presentación. Vamos a ponerla aquí. Lo que sí hicieron los autores es hacer el análisis por subescalas, o sea, en el tipo de abuso emocional, físico, negligencia, etcétera, etcétera, pero bueno, también esto nos reduce la N que de por sí ya venía reducida, entonces yo tomaría estas diferencias con cautela. ¿Alguien más que tenga otro comentario? ¿Cómo ven la relación que existió? Porque ellos lo que querían responder era si el maltrato infantil, justamente esto que estamos viendo en las madres gestantes, ¿no? Podía influir en la frecuencia cardíaca fetal como marcador del neurodesarrollo en los bebés, ¿sí? Entonces, para eso fue diseñado el estudio. ¿Cómo ven? ¿Sí responde esta pregunta o no? Les voy a poner un poquito. Doctora Sá. Sí, hola, muchas felicidades por la presentación. Sí, yo creo que hacer este tipo de estudios, pues es muy bueno y muy útil, y que creo que sí me llamó la atención el artículo que, si no me equivoco, el efecto sí fue más notable en hombres, ¿no? O sea, también hubo una diferencia en ese sentido, y que pues yo quería como preguntar, aunque no, no sé si, si pueden explicar un poquito más cómo
¿cómo se explicaría que los hombres sí fueron más afectados? O sea, no sé si hay como una diferencia en esta variable de la variabilidad de frecuencia cardíaca fetal como en productos masculinos y femeninos, o si hay algo que pueda explicar que los hombres hayan salido más afectados y que quizás no tenga que ver tanto con los propios factores de riesgo para trastornos del neurodesarrollo. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, esta es una ventaja del estudio, es que sí hicieron la diferencia por sexos. Y ahí sí yo te debería la respuesta. La verdad es que no sé, que yo me acuerde, no debería de haber una diferencia en la frecuencia cardíaca fetal entre hombres y mujeres solamente por el producto. No sé si alguien tenga alguna teoría al respecto. El artículo esto no como tal lo menciona. Doctora Munch, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Felicidades por la presentación. La verdad es que hay muchas hipótesis, pero también se ve incluso no nada más, o sea, digamos, con diferente sintomatología o psicopatología durante el embarazo, pero se ve con trastornos de conducta alimentaria, con depresión, con ansiedad, etcétera, que el impacto puede ser distinto si la bebita es mujer o es hombre, y no nada más en la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, sino también en algunos hitos del neurodesarrollo. Entonces, por eso cuando incluso en estudios de imágenes cerebrales en bebitos, ¿no? Cuando han sido expuestos a psicopatología durante el embarazo. Entonces, pues algunos teóricos dicen que tienen que ver pues, con las diferencias en cuanto al neurodesarrollo y las hormonas que están presentes para que pues, vayan hacia el sexo femenino o el sexo masculino, ¿no? Pero sí es bien interesante ver qué impacto puede tener dependiente del sexo, ¿no? En el producto. Muchas felicidades por la presentación. Gracias. Muchas gracias. Doctor de la Peña. Sí, en general las mujeres son más resistentes que los hombres durante el nacimiento y durante los primeros años de la vida. Los trastornos del neurodesarrollo, y es uno de los criterios de Ruther, es que se presenta preferentemente en los hombres. Pero acuérdense que eso cambia, porque en la adolescencia las mujeres se ponen más ansiosas y más deprimidas. No se puede tenerlo todo en la vida. Y también tendría incluso, yo teorizo, que ver con que justamente dentro de la parte compleja, desde incluso el punto de vista genético y formacional, recuerden que primero nos vamos hacia formar todas las estructuras que van a estar relacionadas hacia el sexo femenino y posteriormente hacia el masculino, lo cual podría hacer que también tuviéramos un mayor riesgo en los pasos a seguir de tener algún problema del neurodesarrollo si tenemos el potencial. Doctora Ontiveros. Y yo solo quería comentar en relación a lo que acaba de decir el doctor de la Peña muy atinadamente, ¿no? Que cómo las hormonas son justamente como factor neuroprotector o no, ¿no? Justamente durante la formación y los primeros años, ¿no? Pues es el factor hormonal, estrógeno sobre todo, que están actuando en el cerebro y que dan esta, digamos, protección. Y justo en la adolescencia, antes de la menarca, bueno, alrededor de la menarca posterior a esta, es que las mujeres se vuelven más susceptibles a los trastornos afectivos y a los trastornos, bueno, depresión y a los trastornos de ansiedad. Y ahí hay que considerar el rol de la progesterona, porque es como más la influencia de esta hormona que propiamente de los estrógenos. Pero bueno, me gustaría oír a la doctora Munch si no he cometido alguna herejía al decir esto. Gracias. Muchas gracias. Y ligando su comentario con el artículo, es justamente lo que ellos concluyen en lo que intentaron responder de su pregunta de investigación, ¿no? Entonces, realmente no hay un efecto directo destacado entre el maltrato infantil materno y, en este caso, por ejemplo, el peso o la frecuencia fetal de los productos, pero sí tiene un efecto indirecto en la parte de generar síntomas depresivos, que tiene toda la lógica en la madre, que si la mamá los presenta durante la gestación, ahí sí el efecto se ve más significativo hacia las variables del producto. Doctor César Amauri y luego el doctor Daniel Azad.
Hola, buenos días. Muchas felicidades a ambas doctoras por la presentación. Gracias por la elección del tema y por el esfuerzo de hacer una sesión pues, conjunta que pues, sí, es bastante significativo el poder ofrecer algo así pues, a los que asistimos a las sesiones. Pues el artículo está bastante interesante. A mí me llama la atención cómo a pesar de que se conoce la alta heredabilidad del trastorno bipolar, pues el estudio de los factores ambientales nunca debe dejarse de lado, ¿no? Y la cuestión de pues, maltrato infantil hasta, o sea, se antoja que es finalmente un factor ambiental, pero también podría caer, pues, dentro de el otro grupo si eventualmente, pues, genera cambios epigenéticos ahí, ¿no? Y es a lo mejor difícil de categorizar como tal en qué lado está de estos dos tipos de factores, pero finalmente pues parece ser que es ambiental finalmente. Y pues algunas cosas que me llaman la atención, pues sabemos de la alta heredabilidad, perdón, de la alta, sí también, pero agregación familiar, quería decir, del trastorno bipolar y hasta qué punto a lo mejor este podría ser uno de tantos mecanismos que pues estuvieran contribuyendo a esta agregación familiar, si finalmente sabemos que nos lo comentaba ya Ale en la presentación, el antecedente de maltrato infantil se puede considerar uno de los factores de riesgo para la presentación del trastorno bipolar, si a lo mejor en las familias en las que pues los eventos traumáticos se van presentando pues por el entorno compartido, por patrones de crianza, por dinámica familiar y van impactando de generación en generación, cómo puede eso tal vez influir en la forma en la que se da la heredabilidad familiar en el trastorno bipolar. Y bueno, algunas hipótesis que a lo mejor podría ser interesante probar o no, quién sabe, pero pues algunos padecimientos más bien neurológicos y con causas pues, genéticas muy bien definidas como el Huntington, por ejemplo, sabemos que pueden irse agravando de generación en generación, incluso hay un nombre para eso que seguramente el doctor Palacios y la doctora Munch me pudieran decir, ahorita se me olvidó, cómo es que se presenta con cada vez mayor gravedad y de forma más temprana en cada generación que va pues heredando el padecimiento y a lo mejor pues diseñar de alguna manera un estudio que nos permitiera identificar si es que eso pasa en estas familias con agregación familiar en trastorno bipolar, si las generaciones que van presentándolo subsecuentemente tienen, incremento secular está poniendo ahí el doctor de la Peña, muchas gracias, si tienen pues presentaciones más tempranas, si tienen cursos clínicos más tórpidos y pues este podría ser uno de los mecanismos por los cuales eso pudiera explicarse. Y una última cosa también, pues se antoja a una posibilidad de establecer medidas preventivas que con los padecimientos psiquiátricos que tienen aspectos del neurodesarrollo implicados, como pues los cuadros psicóticos, en este caso el trastorno bipolar tipo 1 o los cuadros con alta heredabilidad, pues parece que hay poco relativamente que se puede hacer en cuanto a prevención, pero realmente pues sí hay ahí datos muy puntuales, pues hablar con las poblaciones en riesgo pues del consumo de sustancias desde temprana edad y a lo mejor en este caso pues si se pudiera hacer pues una intervención significativa sobre pues este trauma generacional, pues dar alguna idea de pues, medidas preventivas para este y otros padecimientos psiquiátricos graves, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, será como que dar algunas ideas, agradecerles por la presentación y pues era eso. Gracias por la voz. Muy bien, y o sea, justo eso es lo innovador del estudio, o sea, ¿cómo hacemos nosotros los psiquiatras para integrar esta parte ambiental junto con la parte que ya sabemos en los grandes padecimientos con alta heredabilidad, ¿no? Para probar nuestras preguntas de investigación. En este sentido, este artículo yo creo que es muy innovador en la manera en la que intentan incluir cómo sería que el maltrato materno podría estar influyendo en el feto y cómo podríamos tener una primera un acercamiento a los resultados de esto, ¿no? Y pues bueno, sí hay que recordar que bueno, la heredabilidad estimada del trastorno bipolar, los más conservadores se van desde los 65% hasta el 85%, o sea, sí es un trastorno psiquiátrico con alta heredabilidad, de los que tenemos más alta heredabilidad dentro de la psiquiatría, pero esta parte ambiental sigue siendo muy importante, la diferencia entre gemelos idénticos, ¿no? Que podría estar ahí sin un campo que no estamos explotando en cuanto a prevención. Y ahí es en donde entraría un poco el papel de la epigenética, ¿no? Y es lo que quisieron un poquito medir con el maltrato infantil materno, ¿no? Bueno, yo dejaría el espacio a el doctor Daniel Assad y la doctora Lucía Munch, y creo que tendríamos espacio para una última intervención.
Pues igual ya recordé que podría ser interesante compartir que justo pues en la clínica ahorita de psiquiatría genética y perinatal hablamos de un artículo que hablaba de o sea, trastorno bipolar en el embarazo y como de pacientes que requerían internamiento, o sea, y más o menos pues hacer pues un análisis. Fue un análisis, ¿cómo era? Era diacíclico, no, directo a cíclico gráfico. Entonces, pues ese sí no lo manejamos muy bien estadísticamente, pero me llamó la atención que justo de los factores que tenían que ver con el desenlace que se enfocaron de si había mejoría o no había mejoría dentro de varias variables, era que la única que sí fue como estadísticamente y clínicamente significativa fue la de si la paciente había tenido un episodio durante el embarazo, ¿no? Que pues es como pues frase o principio de que pues cómo te ven el posparto tiene que ver cómo te fue en general durante el embarazo. Y la otra variable que se quedó así cerquita porque no cruzó, perdón, sí cruzó la línea del 1, o sea, en el OR, entonces pues significa que no toda la población está del otro lado, era el del antecedente de maltrato en la infancia, ¿no? Entonces, pero que igual sí llegaba a tener como un efecto importante, entonces pues yo creo que pues estos dos estudios sí deberían de inclinarnos más a tener como, a tanto estudiar y tener en cuenta este tipo de variables cuando estamos manejando este tipo de población. Sí, ahí lo que medían era, o sea, que hubiera una hospitalización en una unidad madre-bebé, que es cuando hospitalizan a las mamás con sus bebitos. Entonces a ellas, de las que estuvieron hospitalizadas, como que vieron las que mejoraban, no mejoraban, y medían qué variables podían afectar en este resultado, ¿no? Y lo que vieron era esto, que habían tenido un episodio durante el embarazo, ¿no? Y entonces era como que lo que medían en este estudio. A mí lo que me hace como pensar, y pienso todos los días, ¿no? Que valoramos pacientes aquí en la clínica, es que la mayoría de las personas que viven aquí en nuestra población tienen antecedentes de maltrato infantil y mucha violencia de adversidad. Y muchas de ellas, digo ellas porque nos llegan más mujeres, pero también esto se tiene que ver en los papás, ¿no? Pues tienen trauma no resuelto. Entonces, cuando no está resuelto, uno de los periodos de mayor como vulnerabilidad, que pues se vuelvan como a exacerbar los síntomas, es el embarazo o el posparto. Entonces, y eso obviamente va a tener un impacto en la futura generación y entonces se puede ir haciendo esta transmisión intergeneracional del trauma. Entonces, es como, híjole, ¿cómo podemos, ante esta situación que es tan frecuente aquí, poderles dar un tratamiento oportuno? Y sobre todo hablan, ¿no? Hay algunos teóricos que hablan de este fenómeno de la transparencia psíquica, que es que aunque la mujer en el embarazo puede tener como esta exacerbación de síntomas que no fueron resueltos, también pareciera que es un momento en el que tiene más apertura su mente para poder, si hay una intervención, para que sea más efectiva. Entonces, la verdad es que sí, aquí sí medimos, no siempre en la historia clínica hablamos mucho de la crianza, de si hubo maltrato o no hubo maltrato, intentamos ver que si había como una buena vinculación, etcétera, todo eso porque al final eso se va a reproducir, ¿no? Entonces, pero pues muchas veces nos quedamos atados de manos porque como las intervenciones pues no nada más son farmacológicas, ¿no? Entonces ahí es donde está como el reto, ¿no? Y bueno, una tesis que hizo la doctora Mónica Ortega con pacientes de aquí en la clínica, ellas tenían una población embarazadas con depresión o ansiedad y ellos justo medía la doctora Mónica Ortega, bueno, medimos, ¿no? El maltrato infantil con el CTQ y ver también el estrés durante el embarazo con otra escala que es el PCS y la depresión con Edimburgo y ver qué tanto estas variables impactaban en la vinculación materno-fetal, que es como la mamá se vincula con su feto, ¿no? Y entonces justo se vio que el maltrato más bien como que se correlacionaba más bien con el Edimburgo con el estrés durante el embarazo y luego el estrés durante el embarazo con la calidad de la vinculación materno-fetal. Entonces, pues es un poco como parecido a lo que arroja este estudio. Y ya Bastante muchas gracias y muchas felicidades.
No, muchísimas gracias, doctora, siempre con tus comentarios, en este tema son súper ultra atinados. Y bueno, también quería recalcar justamente la importancia, así como la doctora Lucy dice, de este periodo para las intervenciones que no tienen que ver con psicofármacos, ¿no? Con todas las demás intervenciones que podemos realizar en favor de la mamá y su bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, también si algo nos evidencia el estudio es que en la población de trastorno bipolar, el tener síntomas durante la gestación sí impacta al bebé, ¿sí? Y lo vemos, por ejemplo, en el grupo de eutimia, ¿no? En las pacientes que tenían menos síntomas, en general, llegaron a mayores semanas de gestación antes del parto, mayor peso al nacer, mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la estabilidad en este periodo es sumamente importante desde el punto de vista psicofarmacológico, como ya lo veremos después. Doctora Arlene Hernández, y creo que cerraríamos por tiempo el artículo. Hola, doctora, buenos días. Pues yo también me uno en las felicitaciones. Agradezco de antemano el artículo bastante novedoso para ser de marzo de este año. Y pues a mí, en realidad, tenía una duda y un comentario al respecto, ¿no? Haciendo el análisis estadístico por conglomerados y haber escogido pues pacientes con trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, siendo que el bipolar tipo 2 solamente pues fueron 17 pacientes. No sé, en su opinión, si hubiera, o sea, haber agrupado a los pacientes de forma sintomática, el hecho de haber tenido dos tipos de, o sea, el tipo 1 y el tipo 2 y solamente habernos enfocado a uno, hubiera cambiado los resultados. Esa es una pregunta que me queda como la duda si hubiéramos observado asociaciones diferentes. Y al contrario de lo que decía la doctora Alejandra, que creo que fue un error de redacción, pues, si bien los estudios no son traspolables a nuestra población, creo que sí son replicables. O sea, podemos replicar lo que se hizo en el estudio hacia nosotros, porque efectivamente, como decía la doctora Monch, la población que nosotros tenemos se observa un mayor abuso infantil, o sea, hay mayor antecedente de abuso infantil, la epigenética que se observa en estos pacientes, sobre todo la expresión de genes, MDNF, etcétera, pues sí se ve en la paciente en la vida adulta, y es más interesante todavía en el trauma intergeneracional cómo se ve reflejado hacia el producto. Entonces, yo agradezco de primera mano el artículo. Me quedaba la duda sobre haber escogido como este tipo de población, o sea, que haber enfocado solamente a un solo tipo de trastorno bipolar. Y bueno, que podría ser interesante lo que podríamos traspolar, como replicar un estudio en una población latina, porque mencionan como características que no tiene nuestra población. Entonces podríamos encontrar resultados como más interesantes. Sí, y ahí la verdad le pasaríamos la estafeta a la doctora Lucía Munch, porque la realidad es que también el instituto con su clínica está siendo puntero en esta parte de la psiquiatría, y, o sea, incluso investigaciones que han tenido resultados parecidos, ¿no? Que podrían ser extrapolables en otras poblaciones. Estaría muy interesante que hicieran colaboración con Emory o con otras instituciones que a lo mejor tienen más como la parte del recurso y del renombre en otros países, pues para hacer grandes bases de datos de diferentes poblaciones. Pero bueno, no sé, la doctora Lucy a lo mejor ya está justamente en eso. Ahí vamos, pero hagamos equipo, como lo hemos ido haciendo ahora entre las varias clínicas, ¿no? Y la población embarazada, bueno, en posparto. Sí. Muy bien, pues creo que estamos sobre el tiempo. No sé, doctora Ontivero, si usted me autoriza darles algunos minutos antes de la sesión, o podemos... De hecho, tienes tiempo, doctora. Tú eres quien coordina la sesión clínica, entonces no hay ningún problema. Perdón, desconecté mi cámara. No hay ningún problema. Tenemos hasta las 9:15, 9:20. Si tú estimas hasta las 9:25, das 5 minutos y empiezas la clínica a 9:30. Perfecto. Hay espacio. Muchas gracias. Entonces, doctora Sá, y termino con la doctora Arlene. No, yo también quisiera hacer un comentario, doctora Joana. Perfecto, entonces sería la tercera. Doctora Sá.
Sí, perdón, otra ocurrencia. Yo creo que sí, como también como de cerrar, creo que este tipo de estudios deben de como justificar que haga una mayor inversión como en una perspectiva de salud pública, o sea, y de política pública, de como tratar de reparar todo lo que no se ha estudiado del embarazo. O sea, esta población como que es muy vulnerable y estudiar más a fondo tanto el impacto del un padecimiento activo y el de los fármacos, porque pues aquí los autores dicen, no, pues dicen, pues el trastorno bipolar es raro, y que entonces va a ser raro hacer, no tenemos tanta población y pues es algo que vemos todos los días, casi, casi, por decir una manera, al menos nosotros en nuestro campo, y que pues que sí tenemos en esta conclusión del estudio que, bueno, el maltrato infantil como que sí tiene esta relación, este efecto, pero bueno, ahora a mí ya me queda más duda como de, bueno, o sea, ahora ¿qué valdrá la pena que la mamá esté, no, con síntomas? O sea, si los síntomas interfieren o no en un grado en el que, sobre todo a los chavos les va a dar más trastorno de neurodesarrollo, ¿cómo vamos a saber si fue el medicamento o no? O si de hecho el medicamento está protegiendo que, o sea, no exista tanta o sea, no se disminuya tanto esta frecuencia de variabilidad cardíaca, ¿no? Entonces, como que llegar a ese tipo de conclusiones, pues se va a requerir mucha muestra y pues yo creo que pues ahí entra mucho la flojera y como las fallas institucionales de que, pues que aquí las vamos a juntar esa muestra, pues es que nada más abres un estudio y que vaya llegando gente, o sea, y cuando se llene se va a llenar, ¿no? O sea, entonces como creo que es una necesidad muy importante de la literatura médica en la sociedad, que sí existan este tipo de estudios, entonces, o sea, hay que empezar a hacerlos, ¿no? Y que, pues, ojalá que tanto los estudios de embarazo y los de ginecología, pues, implementen quizás esta variable, ¿no? De la variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque si lo queremos enlazar a otros desenlaces como neuropsiquiátricos, por decir una manera, pues que sí estén como que tomados en cuenta para cuando se estudian también cualquier otro fármaco, ¿no? Sí, sobre todo cooperación en equipo. Yo creo que también tiene que ver con los costos. O sea, recuerden que para probar este tipo de hipótesis, en realidad los mejores estudios serían los longitudinales, ¿no? Digo, imagínense tener una corte estilo Framingham, pero intergeneracional, ¿no? Desde checar al producto desde que nace, toda su vida, si es un producto femenino que quiere ejercer su maternidad y tiene un bebé, seguir a la siguiente generación. O sea, digo, ese sería el estudio ideal hipotético para probar realmente la influencia intergeneracional en la siguiente etapa, ¿no? Pero pues es irreal, o sea, es irreal que tengamos el presupuesto para hacer eso, a menos que empecemos a ver a futuro y a lo mejor empezar a seguir a nuestras cortes de pacientes, a nuestras cortes de participantes, sabiendo que a lo mejor nosotros no lo vamos a tener, no vamos a tener los resultados, pero las siguientes generaciones sí, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el trabajo de equipo en la misma temporada e incluso intergeneracional también. Bueno, la doctora creo que ya bajó la mano, la doctora Arlen, si quiere hablar y ya después cerraríamos con la doctora Constanza Pereto. Doctora, ya la bajé. Muy bien, entonces la doctora Constanza, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muchas felicitaciones por el artículo, muy bien, digamos, la presentación y los comentarios. Y sí, también yo me uno a los comentarios sobre la importancia de hacer esta medicina basada en la evidencia y además sobre esta repercusión, ¿no es cierto?, a largo plazo en la salud pública. Y bueno, ya las guías de trastorno bipolar nos dicen que es importante, digamos, dar un tratamiento durante el embarazo en las mujeres que tienen trastorno bipolar, porque, bueno, o sea, sabemos cuáles serían las consecuencias, digamos, de que una mujer, digamos, tenga estos síntomas durante el embarazo, ¿no es cierto? No olvidarnos de eso, que aunque puede llegar a ser una conclusión un poco que se pueda discutir controversial, o sea, hacemos énfasis en el tratamiento de las mujeres con trastorno bipolar durante el embarazo. Sí, así es. Entonces, bueno, con esto cerramos y yo les podría dar